hojas o aproximadamente son iguales o equivalentes, digamos. El que es un poquito más pequeño es el mensaje a los estudiantes. Entonces, lo que vamos a hacer para, para el trabajo del día de la primera semana de enero, lo que ustedes van a dividirse en 4 grupos. Ustedes son como 35, me parece, son, déjenme ver. Y ustedes son como 36 estudiantes. Y entonces lo que le voy a pedir a Karen, que es la representante del curso, es que contabilice el número de páginas de cada uno de los libros y divida para 36 estudiantes. Entonces ustedes ya más o menos van a saber cuántas páginas le toca a cada uno leer. Y aparte de leer, obviamente, habrán 3 grupos con más estudiantes y habrá un grupo con menos estudiantes, el que le toque el libro del mensaje a los estudiantes. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer una lectura. Cada uno de ustedes debería terminar de leer el libro. Sí, la presentación va a ser grupal, el trabajo, como siempre, va a ser individual, el trabajo de lectura. Y entonces les vamos a dar obviamente ahí hay unos, por eso es que yo digo que debe ser sorteado, ¿no? Porque lastimosamente el libro de mensajes es más cortito y a quienes les toque ese libro, pues la lectura es menor. De todas formas, no importa, porque los 4 libros son libros básicos. Yo los dejo cargados en la sección de archivos para que todos se descarguen, todos los libros si yo les daría una recomendación, sería que todos lean los 4 libros, porque son libros importantes y porque son parte de la cultura general de un arquitecto o de un estudiante de arquitectura. Pero en función del tiempo, porque no tenemos mucho tiempo tampoco, lo que va a hacer cada uno de ustedes es leer completamente uno de los libros. Y ese va a ser su primer trabajo. Van a hacer un resumen de cada uno de los libros. ¿Sí? Y eso me lo van a enviar, creo que es martes 7 de enero, ¿no? O es martes 8. Ya vamos a ver. Déjenme, les reviso. Enero. Es martes 7. Entonces, el martes 7 de enero todos tienen que enviar al correo el resumen del libro. Como siempre, ¿no? A mano, escaneadito, eh, y que sea una demostración de que efectivamente leyeron el libro. Verán que les estoy diciendo esto el 19 de diciembre. Ya tienen como 3 semanas para hacer la lectura y el resumen. ¿Ok? Ese es el trabajo individual. Como trabajo grupal, en cambio, lo que van a hacer es posiblemente durante ese enorme feriado que les regaló el presidente, van a tener que reunirse me imagino que por Teams o si quieren hacerlo de forma presencial, allá ustedes. Pero todo el grupo que lee un libro va a tener que organizar una presentación capítulo a capítulo, ¿no? Como un resumen chiquito en donde nos van a explicar a todo el curso ese resumen de qué se trata el libro, cuáles son los conceptos más importantes, de qué qué contiene de información y cuál es la teoría. ¿Por qué es importante esta cuestión? Eh, Esto lo vamos a hacer presencialmente ya en las clases el martes y el jueves de la primera semana de enero que tenemos clases, es decir, el 7 y el 9. Y ustedes van a dar esa clase, el resto de compañeros va a tomar nota y de ahí van a salir algunas preguntas, ¿sí? Ya vamos a explicar la dinámica, eso lo haremos en el propio curso, ya cuando nos reunamos, y esas preguntas ya van a ser base para su examen también, ¿sí? Entonces, es importante el trabajo que ustedes van a hacer porque tienen que
resumirnos la idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Van a hacer una presentación capítulo a capítulo de qué trata cada libro y al final, en una sola diapositiva, van a hacer un mapa conceptual. Los principales conceptos de los que Le Corbusier habla en cada uno de los libros. ¿De acuerdo? Esto como trabajo grupal para la primera semana. Y con eso daríamos por finiquitado el capítulo de Le Corbusier. ¿Preguntas sobre la tarea? Karen, ¿estás por ahí? Sí, Arqui, aquí estoy. Sí queda claro el trabajo que tienes que hacer en la distribución, ¿verdad? Es el número total de páginas dividido por el número de estudiantes. Claro. Es decir, para que a cada uno le toque más o menos una cantidad equivalente de páginas, ¿sí? Obviamente, si el grupo decide y dicen, no, mejor trabajemos por capítulos y cada quien va, pero lo cierto es que ese número general les va a dar a ustedes, por ejemplo, las catedrales eran blancas, se van a leer entre 8 estudiantes. El de, hacia una arquitectura lo harán 7 estudiantes. El modular lo harán entre 6 estudiantes y el mensaje lo harán entre 3 estudiantes. Lo que a mí me interesa es que se distribuya para un número más o menos equitativo cada libro. No, obviamente no, como ustedes van a leer todo el libro, porque así tiene que ser. Luego se dividirán en capítulos, me imagino, para la presentación. Lo cierto es que va a haber un grupo encargado de cada libro. Como cada grupo se organice, ustedes ya es una decisión de cada grupo, ¿no? Lo cierto es que cada uno de ustedes va a leer un libro de Le Corbusier y va a preparar una exposición, una clase en la que nos va a decir de qué se trata cada libro. ¿Sí está claro, Karen? Sí. Sí, sí, está claro. No, no es que cada uno tiene que dar un resumen de un número de páginas, no. El resumen lo hace cada grupo del libro en total. Se organizan porque tú divides el número de páginas para el número de estudiantes, es simplemente para decir cuántos leen cada libro. Esa es la idea. ¿Sí? Bueno, Karen, yo confío en ti y en tus habilidades para organizar el curso y ahí sorteas, no sé, eso ya es problema de ustedes. ¿De acuerdo? Ya, alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, alguna consulta sobre el trabajo? Daniel, ¿qué dices? Arquitecto, una consulta. Al momento que dijo eso de las preguntas se me cortó. No sé si es que me podría volver a explicar, por favor. No, les decía que eh, ustedes van a dar la clase, van a presentar el contenido de cada uno de los libros y en el desarrollo de esa clase, como producto final, nosotros sacaremos preguntas con respecto a lo que se dice cada uno. Esas preguntas que vamos a sacar en clase van a ser parte del cuestionario que ustedes van a tener que estudiar para su examen. Eso nada más. Las preguntas serán un subproducto de la clase. Seguramente las haré yo, las haremos en conjunto con ustedes, ya veremos. Pero van a salir unas preguntas que tienen que tener una base estructurada. Bueno, eso, como les digo, lo desarrollaremos en las clases. Pero un poco les advierto que la lectura tiene que ser clara, lo que ustedes expongan tiene que ser muy claro, de tal forma que puedan desarrollarse preguntas del examen a partir de las lecturas que ustedes han hecho. ¿Ok? Gracias, arquitecto. Bueno, ¿algo más? ¿No? Ok. Si no hay más, eh, voy a ver, ¿qué dices, Franklin? El trabajo individual dijo que era, o sea, como digamos el resumen del libro completo, ¿verdad? Del libro completo. Cada uno Pero tiene digamos, que ¿el hacer un libro de resumen nuestro total curso del o de los libro. otros libros?
¿Perdón? ¿Del libro que nos tocó o de los 4 libros? Del libro que les toca. No, ¿qué van a hacer ustedes? 4 resúmenes, 4 libros. Eso sería una fantasía en la mente del arquitecto González. No, ya con uno es suficiente. Sí, Listo, pero gracias, Arqui. como les digo, la idea de haberles puesto los libros a disposición es que los lean. Ojalá algún día los lean los 4 porque son muy buenos textos, ¿ok? Pero ustedes presentan el resumen de uno, del que les tocó. Clarísimo, Franklin. Sí, Arqui, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a comenzar o a continuar con la clase. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, se ve, arquitecto. Ok. A ver, la clase pasada un poco habíamos conversado con respecto a o habíamos iniciado que yo les decía que consideraba que era el periodo de la obra Le Corbusiana eh, más interesante o cuya producción, al menos a mí de manera personal, me resultaba más interesante. Ah, nos, nos enfocamos la última parte a explicar un poco el edificio de la unidad de habitación de Marsella y les había dicho que el edificio como tal podría considerarse por sí mismo un aporte teórico o un desarrollo conceptual dentro de Le Corbusier, más allá que efectivamente el edificio como tal existe. Muchas de las características del edificio se pensaron como manifestaciones, si ustedes quieren, de justamente algunas de estas teorías que Le Corbusier venía trabajando desde hace muchos años. Es decir, no es una invención completamente nueva en la obra de Le Corbusier, de pronto es una materialización nueva, pero ya habíamos visto cómo en algunos de sus planes urbanos aparecían estos edificios de mediana altura pensados como espacios de vivienda en la misma ciudad eh, para 300.000 habitantes o la ciudad contemporánea, ya aparecían estos edificios en barra, continuos, súper largos. De pronto lo que era interesante de la unidad de habitación es que corta ese gran edificio, lo secciona en un bloque un poco más ceñido, con una capacidad de adaptarse a un terreno más pequeño y en cambio incorpora ciertas cuestiones de último desarrollo, como por ejemplo la capacidad híbrida, ¿no? Ese edificio que tiene múltiples funciones y que puede desarrollarse de manera vertical como un pedacito de ciudad, como un conjunto de la ciudad. Bueno, además, ya vemos
en la obra una característica material que va a comenzar a ser muy poderosa en la obra Le Corbusier, especialmente la última obra, que tiene que ver con el uso del hormigón a la vista, ¿no? Todo el trabajo de encofrados, de formaletas, para poder mostrar un edificio que tiene más bien un carácter ya muy escultórico, ya es muy artístico, muy plástico, ¿no? El manejo de texturas, el manejo de volúmenes. Es decir, nos enfrentamos ya a un arquitecto con una complejidad de obra que eh, nos muestra ya un pensamiento eh, muy avanzado desde el punto de vista de la creación arquitectónica. Ahora bien, es verdad que muchos de estos edificios y mucha de esta obra, como la unidad de habitación, son muy grandes, ¿no? Son objetos gigantescos, porque son edificios muy grandes. Yo quiero mostrarles ahora un par de ejemplos de la época. Ya habíamos visto las casas Yaul y quiero entrar un poco a hablar de un par de casas que incorporan algunos de estos componentes del último Le Corbusier, especialmente con respecto a la parte plástica, pero sobre todo lo que es interesante de estas obras es que están en contextos muy, muy, muy diferentes a los que Le Corbusier está acostumbrado para trabajar. El primero es la Casa Curuchet, la única obra construida de Le Corbusier en Sudamérica, que está ubicada en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es un edificio que lo diseñó en 1955 y que de alguna forma podríamos decir es la evolución natural de las casas puristas de los años 20. Es decir, sabemos que las casas puristas, las casas blancas, que Le Corbusier diseñó en la década de los 20 y que culminan de alguna forma con la Ville Savoye en 1929, son esas casas que son demostración de sus 5 puntos para la nueva arquitectura. Ahora, lo que sí es interesante es que no eran las últimas casas, no es que de pronto Le Corbusier dijo ya no vuelvo a hacer casas, nunca más. El asunto es cómo estas ideas que aparecían en algunas de las casas y edificaciones de los años 20 y 30 de Le Corbusier se fueron adaptando a estas nuevas formas de pensar que están relacionadas con el brutalismo como concepto general, aquel que tiene que ver con la honestidad material y la esencia de las cosas desde el punto de vista más emocional antes que geométrico, y además la adaptación del edificio al nuevo contexto. El caso de la casa Curuchet es singular porque además es una casa diseñada por Le Corbusier, pero cuya obra no la iba a vigilar él. Es decir, él no iba a estar a cargo del proceso de construcción ni de dirección arquitectónica del edificio. Y entonces podemos hablar de una suerte de edificio, de proyecto de materialización colaborativa. Para eso, lo que hizo Le Corbusier es contar con la asistencia, con la colaboración de un arquitecto joven, un joven arquitecto argentino llamado Amancio Williams, que se convertiría a la larga en uno de los grandes exponentes de la arquitectura argentina, de la arquitectura moderna argentina. Y además que vamos a decir que en el caso de Amancio Williams, que se convierte en esta figura preponderante, se genera una suerte de amistad, de colaboración profesional que le va a marcar muchísimo en el futuro a Amancio Williams.
Obviamente de Amancio Williams hablaremos cuando hablemos de la arquitectura latinoamericana en un futuro. Pero por lo pronto lo que quiero es enfocarme y centrarme en la experiencia de la Casa Curuchet. ¿De acuerdo? Bueno, denme un segundito. Listo. Bueno, la Casa Curuchet, cuya maqueta, como podemos ver en la imagen, la está sosteniendo Le Corbusier en su estudio en París. Es una obra que, como les decía, ya, si bien, y voy a pasar la foto para un poco ir hablando de la obra, esta es la Casa Curuchet. El edificio, hay que decirlo, en verdad se acopla a algunas de las ideas que tenía Le Corbusier. Por ejemplo, fíjense ustedes que este primer bloque que aparece aquí está levantado sobre pilotes. Igual que en las casas blancas de los años 20 y parte de los años 30. Sin embargo, eh, si bien el esquema de pilotes aparece dentro de la conformación del proyecto de la casa, hay otros temas que no están vigentes en el edificio, como por ejemplo el caso de las ventanas alargadas, y tampoco está el tema de la fachada libre del todo. Es decir, nosotros podemos ver aquí las columnas, estas columnas de sección circular, que, que podemos ver que sostienen incluso una última cubierta de una terraza que existe en esta parte de la casa. Pero fíjense ustedes que la fachada que no está del todo liberada, sino que incorpora los brise soleils o los quiebrasoles, que son una invención de la que él estuvo hablando y que pudimos ver esa concepción especialmente en el edificio de Marsella, ¿no? En la unidad de habitación. Y entonces podemos hablar de una casa híbrida, ¿sí? Una edificación que hibrida en parte algunos de los preceptos que él denominaba necesarios para la nueva arquitectura y estas últimas ideas que eran parte de justamente entender el comportamiento de la arquitectura con respecto al, al clima sobre todo. Y entonces él pone esta suerte de malla o este dispositivo de quiebrasoles, lo utiliza, claro, para dar sombra, porque lo que es interesante es que la casa tiene un doble componente funcional. Por un lado, este elemento que aparece aquí en el primer plano que da hacia la fachada, que son los consultorios del doctor Curuchet. El doctor Curuchet era un odontólogo, que además era docente de la Universidad de La Plata. Y entonces él necesitaba el espacio para atención. Y esto lo genera en este primer bloque, ¿no? El que vemos aquí. Que además
fíjense ustedes, tiene un recurso interesante. El vidrio ahora es un vidrio piso-techo, que está dividido en dos partes. La parte que normalmente sería el antepecho es reemplazado por un vidrio esmerilado, un vidrio translúcido. Y obviamente el vidrio superior es un vidrio transparente que da la vista a un parque que tiene la casa por delante. Y todo está cubierto con el quiebrasol para proteger del sol, de tal manera que prácticamente no se necesitan cortinas. Después hay un viejo árbol, que es un jacarandá, que aparecía y que estaba presente en el terreno, que Le Corbusier decide no botar, o sea, no tala, y más bien genera una suerte de espacio de transición, una, un patio central en donde el árbol crece y donde se desarrolla, y detrás de ese bloque del árbol podemos ver la casa, ya la residencia. Entonces, es interesante porque el edificio tiene esta doble concepción. Hacia la fachada tenemos un elemento mucho más público y hacia la parte de atrás la parte más privada. La casa, que se desarrolla a partir del segundo piso también, en una suerte de desnivel, porque la parte de abajo quedan como unas áreas de servicio. En la parte social, que es el primer piso, se abre hacia una terraza, que es lo que vemos nosotros en la parte de acá adelante, pero sobre el consultorio. Es decir, esto de aquí es una terraza y una extensión del espacio social de la casa. Acá está la sala, el comedor, la cocina. Y en la parte de acá arriba están los dormitorios de la casa. Sí, esa es un poco la, el desarrollo. No tengo más material gráfico porque no se me hacía necesario. Además, ustedes pueden encontrar toda la información necesaria de la casa porque hoy la casa le pertenece al Colegio de Arquitectos de La Plata. Ellos recibieron la casa, la compraron y parte de la sede del Colegio de Arquitectos se desarrolla en la casa. Lo que es interesante es lo que pasó con el asunto de la casa. Al final, y yo les comentaba la clase pasada, yo siento que algunas de las decisiones que Le Corbusier había desarrollado, especialmente con respecto a lo que aparece en el modulor y en las dimensiones para la arquitectura, en este caso son especialmente extrañas porque si uno conoce la casa, se va a dar cuenta que los espacios son bien pequeños. Sí, las habitaciones, los baños, la cocina en general son bastante reducidos o de alguna forma no muy compatibles con la arquitectura que normalmente en América Latina hemos estado acostumbrados. Y eso tiene que ver justamente con la crítica que yo tengo relacionada con si el modulor como sistema dimensional de la arquitectura es válido para todos los contextos. De pronto funciona bien en Europa, en cierto tipo de vivienda, pero lo que sí sabemos es que al doctor Kuruchet no le resultó para nada cómoda la casa. De hecho, el doctor Kuruchet vivió solamente unos 3 o 4 años en la casa. Sí mantuvo su consultorio, su consulta en el espacio porque se estaba funcionando bien, pero la casa como tal finalmente no fue ocupada por Kuruchet durante mucho tiempo. Más allá del hecho de que la casa era muy pequeña y le resultaba incómoda al propietario, también está el hecho de que Le Corbusier ya en este momento era una figura determinante de la arquitectura del mundo. Y entonces el doctor Kuruchet aparentemente comenzó a sentirse incómodo con la invasión de estudiantes de arquitectura de todo el mundo que quería conocer la casa. Dice,
en algún momento conversé con un nieto del doctor Curuchet, justamente que coincidimos en una exposición en la casa hace algunos años, y él me decía, no, es que mi tío realmente se comenzó a sufrir de una paranoia enorme, porque dice que al principio él estaba muy contento de recibir gente que quería conocer la casa, pero el asunto con eso ya se comenzó a volver un poco insoportable, decía él. Todo llegó o la gota que derramó el vaso en la paciencia del doctor Curuchedes, algún día que dice que tenía unos 4 japoneses que querían entrar a la casa y el doctor Curuchet les dijo que no les podía recibir porque tenía consulta y estaba ocupado. Y en eso escuchó el grito de la esposa, porque los japoneses simplemente se habían saltado la puerta y habían decidido entrar a la casa por sus propios medios, ¿no? Y claro, eso ya le hartó y el doctor Curuchet se dio un poco cuenta de lo que se metió, ¿no? Lo que representa tener una obra del arquitecto más famoso del mundo, que de lo que decía el sobrino, él dijo, bueno, pues ya dejo esta casa como legado para la ciudad y yo me mudo a otro lado porque realmente era insoportable. Entonces, un poco esto, con lo que quiero decirles es que ah, la obra de Le Corbusier en este punto ya es una obra siempre consagrada y esto comenzó a pasar prácticamente con todas las casas y proyectos que Le Corbusier construía en este momento. Otra casa de la misma época y que la pongo acá justamente para hacer la comparación, porque prácticamente son dos viviendas que se hacen una seguida de la otra. Es la casa Shothan. Ahí hay un error. La casa está en la India, no en La Plata, pero sí es del año 1956. Esta es una casa que diseña Le Corbusier. Y fíjense que eh, aunque esta casa está hecha en hormigón a la vista y la casa Curuchet es una casa totalmente blanca, comparten muchísimas cualidades entre las dos o características, ¿no? La presencia de estas mallas, de estas nuevas eh, componentes cuadrículas que sirven para controlar el sol, está presente en las dos casas. En el caso de la casa Shotgun, genera como una suerte de doble fachada, ¿no? Es decir, esta idea de otorgarle al edificio una membrana de control climático que comienza a tener muchísimo protagonismo en la expresión de la arquitectura. Acá, como les digo, se nota que hay una diferencia y la diferencia está directamente relacionada con la cuestión climática de cada contexto. Es una arquitectura mucho más tropicalizada, si ustedes quieren, el caso de la casa Shotgun, a diferencia de la casa Curuchet. Pero fíjense ustedes que los mismos elementos, ¿no? Aquí aparece la, la malla o esta cuadrícula de fachada doble o de fachada más superficial. Otra vez la terraza en la parte más alta con esta cobertura sobre pilotes o sobre columnas que permite tener un espacio exterior más como una suerte de espacio intermedio, exterior-interior, que ya aparecía también en algunas de sus edificaciones de los años 20, ¿no? Como la casa que le construyera a Madame Stein, o incluso ese espacio que aparece en el inmueble Villa o en el pabellón de el Spirit Nouveau. Entonces, espacio a doble altura exterior que fue como un elemento permanente que de alguna forma también se manifiesta en los balcones que tiene la unidad de habitación. El hormigón a la vista, el uso de color sobre los elementos
de fachadas, la incorporación de la vegetación en las terrazas jardín, que aparece siempre, y estos primeros bosquejos de elementos escultóricos en el mismo hormigón, como es el caso de estos botaguas que aparecen en la parte superior de la última cubierta. ¿Sí? Bueno, con eso quiero dar antecedente a una de las obras más importantes desde el punto de vista expresivo de Le Corbusier. Ustedes pueden ver aquí una foto de la antigua capilla de Nuestra Señora de Longchamp en Francia. Esto es una foto del año 1944, en el que se puede ver claramente cómo están los techos destruidos y la capilla como tal ha sufrido muchísimo con motivo del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. La iglesia quedó prácticamente imposibilitada de seguir funcionando y la capilla es una de esas iglesias de peregrinación, ¿sí? Como aquí pasa con la iglesia del Quinche o con la iglesia del Cisne en el sur, ¿no? En Loja. Son ese tipo de iglesias que tienen ese trabajo o dan este servicio que está relacionado con justamente las enormes o procesos de peregrinación de la fe. Y entonces lo que pasó es que se bombardearon la iglesia, los alemanes, y la iglesia se tenía que destruir, se tenía que derrocar. Es una, como ustedes pueden ver, es una vieja iglesia gótica que ya no estaba en condiciones de seguir funcionando. Y entonces lo que hacen los curas es contratarle a Le Corbusier para que les diseñe una nueva iglesia, producto del derrocamiento de este espacio. Y es interesante que hayan decidido que sea Le Corbusier el arquitecto, porque Le Corbusier era un ateo manifiesto, ¿no? Él no creía en Dios, y él les había dicho que dentro del punto de vista ideológico son estos personajes adscritos a la izquierda, al comunismo, al socialismo, y obviamente él se había declarado ateo. Es raro porque, claro, normalmente uno pensaría que para poder hacer un templo religioso queda de, casi que sería como un requisito que el arquitecto entienda la fe, el rito. Bueno, no fue el caso, pero Le Corbusier, siendo como era, obviamente, estudió muchísimo cuál era el proceso de la dinámica de las peregrinaciones, cómo se daban, cuál era el motivo de la fe, y trataba de encontrar el componente más espiritual de la fe católica, de tal manera que él podría poner en manifiesto una nueva forma de templo, que no tenga que ver necesariamente con el esquema que tradicionalmente ha funcionado en las iglesias católicas, que es la de la nave central. Y en este caso, como ustedes pueden ver, es una nave central con crucería, ¿no? Porque tiene una nave cruzada. Y entonces, claro, Le Corbusier no les iba a dar ese mismo tipo de iglesia, no iba a generar el mismo tipo de edificio. Sin embargo, él tenía que mejorar y enfrentar algunos de los componentes típicos o arquetípicos de la arquitectura religiosa. Y entonces nos propone un edificio que le costó muchísimo a Le Corbusier. Fíjense ustedes, él estuvo mucho tiempo para ser un ateo. Realmente le metió muchísimas ganas. Hizo una serie enorme de experimentaciones. Una de esas, fíjense ustedes, es esta maqueta hecha con alambre y papel. Sí,
en donde ya queda, es una de las maquetas finales del proyecto de Romchamp, en donde ya se puede evidenciar claramente la volumetría que él estaba proponiendo, pero también tiene que ver un poco con mostrar un montón de experimentaciones tecnológicas en el desarrollo del proyecto, especialmente el de los hormigones cáscara, ¿sí? Que, como ustedes van a ver, se manifiestan especialmente en la cubierta. Trabajó con unos muros muy gruesos que no son muros portantes, sino más bien, o no son muros portantes de la estructura de la casa, de la iglesia, perdón, pero en cambio tienen una muy potente carga simbólica, porque los muros funcionan como una suerte de urna, sí, son cajas vacías que se iban rellenando por dentro con los restos de la iglesia antigua. Es decir, él le daba muchísima carga simbólica al edificio, ¿no? Y bueno, pues acá también podemos ver ya el tema de las estructuras, por ejemplo, para el campanario y algunos temas que son especialmente interesantes. Fíjense en esta imagen el trabajo de encofrado de la cubierta, que es brutal, ¿no? O sea, es una cosa realmente impresionante porque es un trabajo en donde nosotros podemos ver todo el entablillado del encofrado y fíjense el sistema de andamiaje para soportar ese encofrado. Por acá vemos el trabajo de los muros de ladrillo y piedra que van conformando la torre campanario y lucernario del espacio este. Al final, la iglesia es esta, ¿sí? Una, un edificio poderosamente escultórico, de una riqueza plástica, pero impresionante, ¿no? Yo creo que este es de las, obviamente esto está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde hace ya años, y aquí podemos nosotros ver algunos de los esquemas de este último Le Corbusier. O sea, si ustedes comparan la racionalidad con la que la primera obra de Le Corbusier se hacía, que es evidente en sus proyectos de ciudades y en sus proyectos de casas y de edificios de los años 20 y 30, uno se pregunta dónde quedó, porque casi que ya no hay rastro de ese arquitecto en esta obra. Acá, primero ya nada es, todo es un objeto escultórico, irrepetible, único, ¿no? Vemos estos enormes muros que son muy gruesos y que, como les decía yo, están por dentro rellenos de parte de los restos de la antigua capilla. Y este muro muestra una serie de pequeños orificios que funcionan como ventanas o como entradas de luz. Este volumen largo de acá, este alto, que aparece es del campanario, que también es un elemento que mete luz, y el proyecto tiene una doble funcionalidad. Por un lado está la capilla interior, que es una capilla más bien de dimensiones pequeñas, pensada para las personas que vienen a misa en el día a día. Y lo que hace Le Corbusier es generar un gran altar para hacer una misa exterior. Y entonces la iglesia, en momentos de peregrinación, prácticamente llena todo el campo al frente y puede recibir a miles de gentes cuando se lo requieran. Y entonces a esto se debe este espacio exterior que ustedes pueden ver aquí que yo estoy señalando, ¿no? Aquí tienes el púlpito, el altar y acá el púlpito secundario. Todo esto como un elemento de carácter del culto que se presenta en un momento de extrema
audiencia, ¿no? Cuando hay mucha gente. De ahí hay un poco de temas que son bien interesantes y que hay que retomar y que tiene que ver incluso con la comprensión del mismo Le Corbusier sobre el mito religioso de Cristo, ¿no? Fíjense ustedes que aquí podemos ver que el hormigón es un hormigón muy delgado, es una capa de un hormigón que se va a conocer luego como la tecnología del hormigón cáscara, es un paraboloide hiperbólico de hormigón. Y es un hormigón que tiene unos 15 centímetros de espesor, no es un elemento que sea extremadamente pesado, pero si ustedes ven la curvatura que Le Corbusier le da, le hace ver como una masa súper pesada. El propio material, el hormigón a la vista, hace que tenga un peso enorme. Y si ustedes se fijan, esta cubierta no llega a estar asentada sobre los muros. Se produce un canal de luz entre la cubierta y el muro, que de alguna forma lo que le quiere otorgar o lo que le otorga Le Corbusier es un enorme drama al, al edificio, ¿no? Sí, es un edificio súper pesado, una cubierta que aparenta ser muy pesada y que a su vez flota sobre el edificio. Esto tiene mucho que ver con el mito de la asunción o ascensión. Como la iglesia es una iglesia mariana, es decir, el culto está ligado a María, la Madre de Jesús. Existe dentro de la religión católica la idea o el mito de que María ascendió al cielo en cuerpo y alma, ¿sí? Se supone que flotó y simplemente se fue al cielo, ¿no? Y entonces esto es lo que de alguna forma está tratando de mostrar Le Corbusier, el enorme peso de un cuerpo que flota, levita y se va hacia el cielo. Este recurso es especialmente novedoso en el interior, que ya lo vamos a ver. Esta es otra cara digamos, estamos viendo la iglesia desde la parte posterior, si ustedes quieren, en donde se pueden notar algunos de estos elementos que son muy potentes, ¿no? El campanario, que se lo puede ver aquí desde la parte de atrás, en donde tenemos unas entradas de luz que están muy bien pensadas para poder meter luz en ciertos momentos y en ciertas fechas clave de la iglesia. Tiene además estos dos otros elementos que iluminan de una forma, como les decía, muy dramática el interior. Fíjense ustedes de acá la cubierta en voladizo, ¿no? Con estos cuerpos que salen en hormigón y que tienen como función botar el agua de las cubiertas. Es decir, además, fíjense ustedes, la textura del blanco, ¿no? No es para nada el liso que uno esperaría en la obra de Le Corbusier purista, no, es un blanco súper texturado, ¿no? Es muy rústica la textura de los muros blancos, justamente para darle esa cualidad de vestigio, ¿no? Muy poderoso, es decir, ahonda muchísimo en la idea del peso de la arquitectura. Es decir, es como que se presenta una cuestión hasta cierto punto un poco contradictoria entre el enorme peso aparente del edificio y la percepción interior de invasión de la luz, que se puede ver, por ejemplo, aquí. Fíjense, este es el interior de la iglesia y aquí se pueden ver los orificios de la fachada por donde se cuela la luz a través de vitrales de colores, ¿no? Entonces es muy efectista. Y aquí en la parte superior ustedes pueden ver cómo la cubierta se separa de los muros para producir este recurso de extrema levedad. Acá podemos ver otra imagen desde el otro lado, viendo hacia el altar interior, en donde se puede ver justamente todos los efectos de la luz, ¿no? Se vuelve una suerte de caverna
en donde la luz va entrando de una forma muy dramática y expresa de alguna forma ese Le Corbusier brutalista, ¿no? Es decir, pensando mucho más en el sentir, en la sensación emocional de la arquitectura. Podríamos hablar, si ustedes quieren, de un Le Corbusier fenomenológico, muy, muy apartado de ese Le Corbusier extremadamente racional de principios de su carrera. Esperen un ratito, chicos. Bueno, entonces el tema este de la luz que se va a volver, de la luz, las texturas, las sensaciones, la capacidad táctil, perdón, de los materiales, en Le Corbusier se comienza a convertir en un elemento ya permanente y que a partir de estas obras uno lo va a poder reconocer prácticamente en todos los edificios de Le Corbusier, ¿no? Este es el caso de un segundo edificio que genera para una orden religiosa. Es el caso del monasterio de la Tourette en Lyon, en donde le contratan los curas dominicos, obviamente después del enorme éxito que representó la capilla de Romchamp. Los religiosos católicos se convirtieron en clientes de Le Corbusier porque les daba mucho estas cuestiones emocionales de las que tanto aprovecha la iglesia generalmente en el rito religioso, ¿no? Y entonces genera este edificio que de alguna forma regresa, en el caso de Le Corbusier, a uno de sus eh, referentes más importantes. Recuerden ustedes que cuando yo hablaba en la primera clase introductoria, eh, de los viajes que hizo Le Corbusier y visitó las Cartujas, la Cartuja de Ema y la Cartuja de Córdoba especialmente, que son justamente edificios monásticos, ¿no? Son monasterios, son abadías, y Le Corbusier retoma mucho de ese conocimiento que había quedado en su mente durante muchos años y que de alguna forma representan de alguna forma, ciertos arquetipos que Le Corbusier quería, de alguna forma, representarlos o materializarlos en la arquitectura para la vivienda. Sin embargo, le resulta más interesante que al final le piden hacer un monasterio y tratan de reproducir todos esos códigos que aprendería siendo muy joven en sus viajes. El edificio, como ustedes le pueden ver, es un edificio que se acerca mucho a la forma del lenguaje brutalista de la que hemos venido hablando. Es un edificio de hormigón a la vista, con mucha textura, eh, que de alguna forma retoma ciertos componentes como los quiebrasoles o estas dobles fachadas que se puede ver en este bloque superior en donde están todas las habitaciones. Trabaja con una celosía de elementos de hormigón que de alguna forma se convierten en quiebrasoles, pero que también le dan un lenguaje que tiene que ver con esta idea de la, um, de la acústica arquitectónica, ¿no? Esta idea de la comparación entre arquitectura y música que les había hablado justamente en la clase pasada.
Y también tiene mucho que ver el hecho de que en este proyecto colaboró con él un arquitecto de origen griego que se llama Yannis Xenakis y que era músico, además de arquitecto. Y entonces él fue un colaborador muy cercano en estos últimos proyectos en los que justamente esta idea de la acústica visual o de la acústica arquitectónica, pues se representa, ¿no? Acá vemos, el edificio es un edificio de patio central que justamente dentro del patio desarrolla una serie de volumetrías que tienen diferentes usos, ¿no? Comedores, bibliotecas, espacios de oración, espacios de servicio, eh, en donde también podemos ver el recurso de la terraza jardín, que todavía se puede mantener y que va a ser una de las constantes de la obra de Le Corbusier. Esto de acá, que obviamente tiene una relación directa con lo que había hecho este, para Romchamp, sí, otra vez la iglesia entendida como un cuerpo más bien oscuro, denso, en el que la luz exterior se filtra de una manera más controlada, con el objetivo de darle cierta misticidad, ¿no? De volverle un espacio místico al interior. Toda hecha con el hormigón a la vista, en donde se puede notar la marca de los encofrados de esa forma brutal, ¿no? Desde de esa idea del hormigón honesto, mostrando cómo se ve. Es interesante en el caso de esta foto porque se puede apreciar, obviamente, la nave donde aparece la iglesia y a la izquierda, fíjense, tanto a izquierda como a derecha aparece un juego volumétrico. En el caso de la derecha, estos cuerpos rojos, ese techo amarillo, ese manejo del color, que de alguna forma invade y que es también notorio eh, en ese pequeño elemento de luz roja que aparece en el altar principal. Y al lado izquierdo está el baptisterio, el espacio para los bautizos de la iglesia, que tiene como detalle interesante un uso del color muy poderoso, ¿no? Que es este que ustedes pueden ver aquí. Entonces, los espacios para bautizar vienen invadidos por unos conos de luz, de color, debido a que están pintados interiormente con ciertos colores y entonces se produce, es como que juega muchísimo con una capacidad medio dramática de la arquitectura, ¿no? Es especialmente notable este recurso que además hay que decirlo es muy barroco, es muy propio de la arquitectura religiosa barroca, ¿no? Este juego del claroscuro, sí, de espacios que tienden a ser oscuros y que son invadidos por fuentes de luz muy específicas, con la finalidad de darle mucho drama o de otorgarle drama al espacio. Bueno, pues es un Le Corbusier mucho más experimental, un Le Corbusier mucho más artístico, si ustedes quieren, y que trata de sacar del espacio no solamente la funcionalidad, sino sobre todo la sensación que uno puede tener al interior del espacio. Ya vamos llegando al final. Esta va a ser la última propuesta urbana que va a desarrollar. Es el plan que hizo para la ciudad de Chandigarh, en la India, que se hizo entre 1951 y 1965. Esta es finalmente la única ciudad que llegó a construir Le Corbusier. La construyó como proyecto de ciudad, pero también como proyecto de arquitectura, porque él estuvo a cargo de los edificios más importantes de, el- de la ciudad. Y fíjense ustedes que estamos hablando de una ciudad muy diferente a los planes que él había considerado, especialmente en la época de la ciudad radiante, ¿no? De la Virradius. Eh, Cierto es que existe una retícula ordenadora
Pero hoy se puede ver claramente que, que se trata de una ciudad más bien mixta, no zonificada. Una ciudad, además, muy invadida por estos grandes corredores verdes que se van adueñando prácticamente de todas las manzanas. Es, sin lugar a dudas, una ciudad resuelta desde un punto de vista mucho más plástico que funcional. Esa es la característica de Le Corbusier de la época y también transmite ese espíritu en la arquitectura, en la ciudad, no solamente a nivel del objeto arquitectónico también, sino también a nivel del diseño urbano, ¿no? Bueno, Chandigarh tiene una serie de edificios que son muy interesantes y que le pertenecen a estos lenguajes que ya veníamos viendo en Le Corbusier como una constante. Se vuelve un arquitecto muy casi escultor, ¿no? Bueno, es escultor también. Y esto demuestra un poco en este que es el edificio de la Asamblea, es uno de los edificios principales, en donde podemos ver la presencia de los hormigones moldeados de esta forma tan escultórica, donde el hormigón queda a la vista, los grandes volúmenes con la presencia de los quiebrasoles, los sistemas de control climático. Eh, Fíjense ustedes en esta vista, ¿no? La presencia de elementos simbólicos muy fuertes, como el caso de esta cubierta que recuerda mucho a la cubierta de la capilla de Romchamp, en donde las curvaturas parecen tener relación con algunos elementos simbólicos de la religiosidad hindú, especialmente el toro, ¿no? La res, que ustedes saben que es un animal sagrado para los hindúes, que es representante de los dioses y de la fortaleza típica eh, de los dioses, ¿no? Y entonces aquí parece una cornamenta de, de una res, ¿no? Un toro. Fíjense ustedes las oquedades, los huecos del juego de las luces, la presencia esta tan importante del espejo de agua para jugar con los reflejos. Eh, Acá podemos ver otra vista, ¿no? Donde podemos ver los elementos de estos que se levantan para, como volúmenes para captar la luz hacia el interior del edificio. Acá vemos el edificio de la Corte de Justicia, en donde básicamente lo mismo, ¿no? Los cuerpos ortogonales cuyo cierre se produce a través de estas fachadas de elementos de hormigón que sirven para controlar la luz, estas cubiertas que levitan, que flotan por sobre el nivel del edificio funcional, con el objetivo de refrescarlo, de darle sombra, pero también de darle este juego entre levedad y peso, que es muy típico de la arquitectura le-corbusiana final. Aquí su famosa escultura dedicada a la humanidad, ¿no? Que es la mano del hombre que tiene un doble sentido, porque por un lado representa la mano humana, pero por otro lado, si ustedes ven, también se ve como una paloma, ¿no? Como una palomita que es la representación de la paz. Es efectivamente un Le Corbusier profundamente pacifista, y esto como consecuencia de lo que pasó con las guerras que él tuvo que vivir, ¿no? Finalmente, hacia el año 58, construye uno de los edificios emblemáticos más extraños, eh, un antecedente de la arquitectura más experimental de Le Corbusier. Se trata del pabellón Philips que construyó para la Exposición Universal de Bruselas en el año 58, que es un paraboloide hiperbólico continuo. Ustedes pueden ver, ya veíamos una maqueta similar
en la iglesia de Romshamp, ¿no? Hecha con alambre, papel, en este caso con papel que muestra la capacidad tensil, que también había experimentado en el famoso pabellón de los tiempos nuevos, ¿no? Ese que de alguna forma mostraba las influencias de la arquitectura berebere o de la arquitectura del desierto del África, y que en este caso se va a manifestar en un edificio profundamente tecnológico. Philips es una, una marca de aparatos electrónicos que en este momento, me refiero a los años 50, es posiblemente la de mayor avance tecnológico. Y entonces querían mostrar todos los desarrollos en cuanto a la tecnología del video y el audio, y le piden a Le Corbusier generar un edificio que funcione como una suerte de telón para poder mostrar los avances en estos dos campos. Y lo que hace Le Corbusier es, como les digo, resolver un paraboloide hiperbólico que lo pueden ver aquí más claramente, ¿no? Son estructuras de acero recubiertas por unas láminas metálicas que responden a tensión, sobre todo a tensión, y que genera un edificio, pues, profundamente vistoso, muy escultórico, y que repite de alguna forma algunos de los recursos con los que ya había venido trabajando Le Corbusier. El tema de un edificio más bien oscuro, con pequeñas perforaciones de luz cuando se lo requiera, y sobre todo con esta gran plasticidad a la que ya nos viene acostumbrando desde hace algunos años. Esto de acá es la última morada de Le Corbusier, el famoso Cabanon. Esta fue su última vivienda. Y un poco la reflexión a la que quiero llegar con esto es, fíjense ustedes cómo el más importante arquitecto del siglo XX, si no uno de los más importantes arquitectos de la historia, al final de su vida redujo su espacio vital a una cabañita que él mismo diseñaría, que mide 4 por 4, que es un habitáculo de vivienda mínima. Eh, Esto está situado en Cap David, es una zona que le pertenece a la costa francesa, mediterránea, en donde él básicamente tenía este pequeño espacio que ni siquiera tiene baño, porque está en la parte de atrás del restaurante de un buen amigo y él comía, bebía y todo en el restaurante, y en este espacio solo dormía y trabajaba. Al final es el espacio en donde le agarró la muerte, ¿no? Porque Le Corbusier muere eh, no aquí siquiera en su cabaña, sino en la playa, en el mar, ¿no? Porque era una de sus grandes pasiones. Nadaba y le dio un ataque al corazón y ahí murió. Pero sí quiero un poco hacer esa reflexión con respecto a que Le Corbusier nunca ambicionó un espacio enorme, una gran casa, una gran residencia, ¿no? Terminó, creo yo, con una claridad sobre lo que representa el espacio y la necesidad humana, y creo que el Cabanón efectivamente representa eso, ¿no? Toda la complejidad de la arquitectura Le Corbusiana resuelta en un edificio que casualmente está cubierto de madera y madera rolliza, ¿no? Es decir, una arquitectura en extremo brutalista, si ustedes quieren. Y bueno, eso es, chicos. Aquí vamos a terminar la clase porque además también ya se acabó la hora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta con respecto a lo que hemos hablado. ¿No? Bueno, entonces ya se pueden desconectar si quieren y estamos conversando de aquí en enero. Les mando un saludo, un abrazo a todos. Les deseo muy felices fiestas. Disfruten del feriado larguísimo que van a tener. Y bueno, pues de mi parte, los mejores deseos para ustedes. Así que muchas gracias por la atención, chicos.
y hasta luego. Hasta luego, aquí, gracias. Gracias, Arqui. Hasta luego, Arqui, gracias. Hasta luego, Arquitecto, gracias. Hasta luego, Arqui, gracias. Chao, Hasta luego, señor Arqui, Arqui. gracias. Hasta luego, Arqui. De nada.